Aquellos oyentes que tuvieron el privilegio de oír a Jesús quedaron asombrados. Decían, Él habla con autoridad, no como los escribas, que eran los maestros. ¿Por qué hablaba con autoridad Jesús? ¿Qué querían decir con eso? Jesús hablaba con autoridad porque Él trae credenciales. Él viene a hablar de parte de Dios. Él es el enviado. Además, Jesús es la sabiduría eterna de Dios. Es la verdad. Y nos trae el mensaje de los mensajes. Pero también Jesús habla con autoridad porque corrobora con su vida lo que dice. Porque cuando una persona dice una cosa y hace otra, destruye lo que ha dicho, desvirtúa su palabra. Dicen que por allá en Bangladesh, a veces los políticos hablan y hablan, prometen hasta lo que no. Y la gente ya no les cree. ¿Por qué? Porque no cumplen, porque no hacen. Llegó el candidato, les voy a hacer, si salgo electo, el puente. Señor candidato, no hay río, también el río se los voy a hacer, ¿verdad? Prometen, hablan y hablan. Y la gente ya no cree. También eso pasa cuando uno, por ejemplo, un médico, que le dice al paciente, no fume. Mire, cada cigarro es un tajo de cáncer. Es malísimo el cigarro. Hace estragos en su pulmón. Y de repente el doctor saca un cigarro y lo empieza a fumar delante de él. Como que, ¿dónde quedaron esas advertencias tan serias? Si no las está cumpliendo el médico, como que se desvirtúa. En cambio Jesús, lo que decía, lo hacía. Y por eso su palabra cobra autoridad. Este habla con autoridad, decía. Cuando Jesús, por ejemplo, nos habla del perdón, Jesús es el primero en perdonar. Cuando nos habla del servicio, es el primero en servir. De la caridad para con los demás, es el primero en hacerla. Del respeto y la veneración a Dios, Él lo hace. De la confianza en Dios, de la necesidad de orar, Jesús nos pone el ejemplo. Quiere decir que su palabra va subrayada con sus hechos. Por eso Jesús nos habla también con su vida. Y si las palabras entran en nuestro corazón, realmente los hechos profundizan. Los hechos mueven de veras, arrastran. Que viniera ahora, imagínense, Madre Teresa y nos hablara y nos dijera que hay que ayudar a los pobres, a los enfermos, a los moribundos, que hay que ser generosos con ellos. No es necesario que nos hable, estamos viendo su vida. Sus hechos gritan, mueven. Sus hechos son como un imán que nos arrastran, que nos atraen. Su palabra tiene autoridad porque sus hechos corroboran lo que dice. Pero también Jesús tiene autoridad porque es una doctrina nueva. No como los escribas, que hablan cosas por tradición, que hacen cosas que van repitiendo y repitiendo. La doctrina de Jesús es nueva. Antiguamente se les dijo esto, ahora yo les digo esto. Yo les digo esto. Nos está hablando de una nueva relación con Dios. Nos está descubriendo el fascinante rostro de Dios. Realmente es una doctrina nueva. Habla con autoridad. Sí nos mueve. Y el que habla con autoridad es digno de crédito. Es digno de que le obedezcamos.
No es un charlatán. Pongo en él mi confianza. Todo eso quieren decir cuando dice, este sí habla con autoridad. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué ahora la palabra de Dios está tan desvirtuada? ¿Por qué ahora la palabra de Dios no nos mueve? ¿Por qué no queremos escucharla? ¿Por qué no hay tiempo para ella? ¿Por qué en vez de aceptarla, creerla, fiarnos, la juzgamos o nos aburre o no tenemos tiempo? ¿Por qué? ¿Que la palabra de Dios no tiene el Espíritu Santo, la fuerza de Dios? ¿Por qué hoy no nos gusta? No hay tiempo, no queremos, nos aburre. Hay otras cosas que despiertan más el interés en nosotros. Antiguamente, cuando no había televisión, había novelas y la gente dejaba todo por oír en el radio. Y se sabían la vida de Felipe Reyes y de Chucho el Roto. ¿Por qué? Porque era lo que escuchaban ahí. Y hoy hará falta alguna novela de Jesús. Hará falta otro método. No nos gusta. No hay tiempo. Pierde autoridad. Jesús dice eso, pero la ley dice esto, pero es que esta ideología dice esto, es que aquello. Ya los comparamos. No, la palabra de Dios tiene mucha autoridad en mi vida. Es la que guía mis pasos. Me someto a ella. ¿Y por qué no tiene tanta autoridad? Los que la proclamamos no convencemos. ¿O la palabra de Dios no hace eco con los principales intereses de tu vida? Hay otros polos de atracción más fuertes que la palabra de Dios, a los que sí te entregas. Pero además, Jesús no solamente predicaba, fue lo primero que hizo. Entró a predicar a la sinagoga, pero ahí vio a un hombre poseído por el espíritu del mal. Y lo curó, expulsó al demonio, porque Jesús viene a entablar una lucha decidida, fuerte, contra el espíritu del mal, contra ese espíritu que nos oprime, que nos quita la libertad, que nos quita la paz y la felicidad. Jesús viene a liberarnos. Jesús no solamente viene a hablar, viene a actuar. Palabras y vida. Palabras y hechos. Yo me pregunto, todavía hoy el espíritu del mal está entablando la guerra contra Jesús, contra Dios. Y yo veo que sí. Ya no hay que buscar a personas que están poseídas, si tiemblan, si ululan, si dicen cosas disparatadas, si tienen una fuerza descomunal. Creemos, ese tiene el espíritu del mal. Ahora hay que ver más bien cómo se desliza, cómo se insinúa ese espíritu del mal, sobre todo en los entes de poder. En esas legislaciones que van contra Dios y contra la vida. Es allí donde se hace la guerra, donde se aprueba el aborto, donde se quiere destruir la familia y el matrimonio. En la corrupción, en la impunidad, en la depravación de las costumbres, en la falta de valores. Todo eso es el espíritu del mal. ¿Y cuánta gente se deja llevar por eso? Ya no es el Espíritu de Dios el que nos está impulsando. Es el espíritu del mal el que va como haciendo esa guerra y se llega a posesionar de uno. Como es necesario que hoy también venga Jesús en esta asamblea y que también nos libere del mal, porque a eso ha venido. Que nos libere de la lujuria, de la ira, del egoísmo, de todo aquello que nos oprime, que nos quita la libertad y que nos quita la paz y la felicidad. Que en cada Eucaristía salgamos liberados e instruidos con esa palabra que nos conforta y que nos transforma.
Jesús eso viene, a enseñar con autoridad y a liberar al hombre del mal. Que estas acciones y estas palabras de Jesús sean el fruto de esta asamblea dominical a la que estamos asistiendo. Así sea.